No todo el mundo se atreve a adentrarse en el callejón de Hamel. Para algunos es un lugar de brujería, de santeros y paleros, donde se rumbea, se conjura a los espíritus y se practica magia poderosa. Hay habaneros que ni saben que existe o no lo asocian con las imágenes que han visto de él en la televisión, porque a la vez es tremendamente popular. Otros lo temen y cuando les pido que me acompañen me miran raro. Sea como sea, esta arteria, ubicada en el centro de La Habana, en Cuba, es una puerta de entrada al mundo del arte callejero y de las culturas de origen africano. Al lado del mar, en el barrio de Cayo Hueso, cuna de músicos como Mara Portuondo y de religiosos, entre históricos y derrumbados callejones, late Hamel, un lugar donde el arte y la magia se conjuran. Es un espacio pintoresco, lleno de colores y formas, demasiados estímulos para la vista. Rojo Changó, amarillo Ochún, azul Yemayá, obras dedicadas a las reglas del Palomonte, una religión que viene del Congo. Retratos de Salvador, una vida entera de recuerdos, mensajes para el futuro. Puedo esperar más que tú, porque soy el tiempo. Aseré, yo te saludo en lengua efic. Advertencias, si entras te quedas. Cualquiera se come un ñame. Un poquito de José Martí, que en Cuba está por todas partes. Arte soy entre las artes, y en los montes, monte soy. Cabezas de carnero decoradas, altares a todos los orishas habidos y por haber, calderos, hierro, mucho hierro, y pedazos de animales, huellas de sus hechizos y de la fuerza de sus creencias. En Hamel hay una energía muy poderosa, una mezcla viva de culturas, el sueño cumplido de Salvador, por el cual ahora corren ríos de turistas, tocan los tambores, los batás, que si están consagrados solo pueden tocar los hombres, y se baila y se escucha de todo, porque en el callejón todo es fusión, de culturas, de religiones, de pieles, de idiomas, de gustos y hasta de opiniones. Lo que no hay son murales políticos. Hablo con Elías Asef, que antes era el Sancho Panza de Salvador y ahora se ha convertido en el Minotauro del laberinto. La mano derecha de Jacqueline, hija de Salvador y directora del proyecto desde que su padre se murió de COVID. La historia personal de Elías representa la esencia del lugar. Él empezó limpiando la calle y se ha convertido en una de las personas que más conoce la obra de Salvador. Y no es para menos, se pasó más de 20 años a su lado. Me explica que él, desde bien chiquito, se interesó por las religiones y que siempre estuvo rodeado de santeros, paleros, babalaos, espiritistas, protestantes, testigos de Jehová, islamistas, yogis. De más joven salía de misa los domingos a las 12 del mediodía y se venía para acá a ver rumba porque también le gustaba mucho. Todas las personas que venían aquí eran religiosas y le decían a Chepatí, oye, Yemayá te acompaña, y él se preguntaba, ¿quién carajo es Yemayá? Me tengo que conformar con grabarle la voz, porque se está haciendo santo y no se le puede retratar. Va de blanco riguroso, hasta en el paraguas. La santería está llena de normas y me cuenta un montón de cosas. Me habla de la historia del callejón y de su importancia en el mapa socioartístico y cultural del país. Yo escucho y lo añado a mi narración interna, a todo lo que ya sé y he aprendido. Cuba es un país complejo. Desde fuera no es sencillo comprender el tablero, pero lo intento. Comienzo por Salvador, la pieza clave del puzzle. Pero ¿quién es Salvador? Para entender su historia y la del callejón, indisolubles la una de la otra, me tengo que remontar hasta 1990, cuando un hombre comenzó a pintar él solo un rincón de la vía pública, que con el tiempo se convirtió en una calle entera. Era un momento en el que Cuba necesitaba soñar. Ese hombre se llamaba Salvador González Escalona. Él era artesano, trabajaba el cuero y venía de Camagüey, pero recaló en La Habana y allí se quedó para siempre. Y es una frase literal, porque sus cenizas descansan en un gran altar chimenea de más de 2 metros de altura que su gente construyó en mitad de Hamel para que su presencia continúe ocupando el centro del lugar. Rojo Changó, por supuesto, su orishas. Y es que aquí en Hamel es imposible separar arte de religión porque una cosa se alimenta de la otra. Elías me cuenta que lo que hizo Salvador fue revolucionario. En 1990, en Cuba, los murales no políticos estaban censurados. Ya no hablemos del simbolismo asociado a las religiones de origen africano, que durante mucho tiempo permanecieron ocultas, y sus creyentes las practicaban en secreto, en la clandestinidad de sus hogares. De hecho, después del 59, no existía el libre ejercicio religioso, y las personas que pertenecían a instituciones políticas del país, por ejemplo, no podían ser practicantes, y las que lo eran segregadas o se escondían. Pues bien, Salvador empezó a hacer muralismo y esculturas y a dedicarlas a las deidades de las religiones de origen africano y sobre todo a la santería, un proyecto artístico y comunitario que quebró esquemas.
dio visibilidad y legitimó las distintas identidades de origen africano que coexisten en Cuba, representando artísticamente sus culturas, tan segregadas, perseguidas y marginadas. Una condena que aún arrastran hoy en día, en cierto modo. Es importante entender el contexto histórico en el cual nació el Callejón de Hamel. En los 90, después de la caída del campo socialista, todo se vio afectado y Cuba se quedó prácticamente sin presupuesto. Entonces, los proyectos comunitarios empezaron a llenar ese vacío que había dejado la falta de presupuesto en las instituciones culturales. El pueblo necesitaba arte, necesitaba actividades. Según Elías Assef, Salvador se convirtió, valga la redundancia, en el salvador de muchas personas. Por su condición de mulato, representa la hibridación de la cultura cubana, de la mezcla, un símbolo antirracista. También luchó por el reconocimiento de las tradiciones de origen africano y plasmó las identidades de las principales religiones cubanas afrodescendientes, a saber, la santería, el palo, arará y la sociedad secreta Bacuá. Generalmente, toda su obra está referida a esta religiosidad popular. También hay elementos del espiritismo y hay elementos seculares, como la estatua de Martí, las bañeras del Principito de Saint-Exupéry y hasta Bob Marley y Marilyn Monroe. Yo le pregunto por qué es tan importante el Callejón de Hamel y él me contesta con estas mismas palabras que para algunas personas no lo es, que los prejuicios persisten, que muchas personas le tienen miedo por desconocimiento, por europeización, por mentalidad colonizada que aún impera en Cuba, donde rige el pensamiento europeo clasicista y racista, y que incluso personas de la élite cultural no reconocen el valor del Callejón de Hamel en la difusión de la cultura cubana. Ahora que Salvador ya no está, el Callejón sigue más vivo que nunca, ofreciendo conciertos, bailes, tours, exposiciones de arte y todo lo que la imaginación puede inventar. Es cierto que la primera vez que entré noté una energía extraña, un ¿quién eres tú y qué haces aquí? Todo cambió cuando Elías vio a mi padre y lo reconoció. Mi padre era amigo de Salvador. Así fue como yo llegué a Hamel, hace 14 años atrás. De hecho, yo también conocí a Salvador y me regaló un cuadro, El espíritu del tabaco. Siempre recordaré cómo mi padre me contaba que antes de abrir una botella de ron, echaba el primer trago al suelo y decía, para los santos, H.